gusto conversar con todos ustedes y cómo llegamos acá. Y creo que no hemos leído bien el periodo Vizcarra y tres mensajes que nos dio la ciudadanía durante el periodo Vizcarra. Uno, la votación del referéndum. Dos, la elección parlamentaria del 2020. Y tres, la respuesta frente al golpe parlamentario de Merino. En los tres casos, lo que vimos fue una expresión de, vamos a decir así, ciudadana, popular, pueden llamarla como quieran, ¿no? Donde uno, en el primero, era clarísimo el rechazo absoluto a la clase política y al establishment político, que además en el imaginario nacional es el rechazo a Lima, ¿no? Lima es igual al poder, Lima es igual al establishment político para la gente en el país, ¿no? Lo segundo, la elección parlamentaria lo que mostró fue la dispersión, la fragmentación, ¿no? Y cómo la política nacional se empezaba a parecer cada vez más a la competencia electoral nacional, se empezaba a parecer cada vez más a la competencia electoral regional o local, ¿no? A esas elecciones en algunas provincias y regiones con 24 candidatos y que se elegía al alcalde de Juliaca, por ejemplo, hace tiempo, con 15 o 17%, ¿no? Ese fraccionamiento total, esta dispersión, se expresó y se leyó equivocadamente como, no, lo que pasa es que no hay una cabeza, no hay un presidente, un candidato a presidente y por eso no hay la locomotora. Bueno, en esta elección apareció una locomotora al final, que recién empezó a agarrar velocidad, incluso yo diría después de la primera vuelta, que es Castillo, ¿no? Y lo tercero, la caída de Vizcarra y luego la caída de Merino. Yo siempre he dicho que esa consigna, ni Merino ni Vizcarra, le faltaba, habían unos puntos suspensivos y que había que completarla con ni nadie, ¿no? Ni nadie del establishment, ni nadie que represente a lo que existe. Y representar a lo que existe incluía a Juntos por el Perú y a Verónica Mendoza, porque ella era parte del establishment político. Y eso no se entendió, no se leyó, creo, se leyó mal, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que, claro, de nuevo, en Lima, ¿no? Cuando digo Lima ya saben a lo que me refiero, cada 5 años nos sorprendemos, ¿no? Por la votación que hay en el Perú en elecciones. Es que hay un conflicto, también nos sorprendemos de que la gente se movilice por sus derechos o se movilice por otras razones, ¿no? Se leyó realmente muy mal este periodo de Vizcarra y el quiebre que significó, ¿no? El caso Lava Jato para la política peruana. Yo siempre decía que el suicidio de Alan García era el fin de una forma de hacer política en el Perú, el final de una etapa, de una larga etapa de hacer política, y que con eso era simbólico, digamos, ¿no? Pero tenía que ver con Lava Jato. Y a esa situación, uno de los hechos que he escrito se dio durante la pandemia, que es la movilización, pero los otros dos antes, ¿no? Se sumó la pandemia. Es como una guerra. Genera trastornos de la magnitud de una guerra. No hay nada más que se le pueda comparar. Y entonces, esa situación que la gente ha leído como una vez más el Estado no es capaz de atenderme, no hay forma de que yo logre algún tipo de protección del Estado. El Estado no me puede dar ni cama, ni oxígeno, ni bono, ni nada, porque a la gente del campo no les dieron nada durante la pandemia. Se la cargaron a los hombros solitos. Y nos alimentaron a nosotros, además. Y no les dimos las gracias, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la pandemia tenía un impacto devastador para todo ese discurso en el que se ha sostenido el modelo económico, y yo agregaría político, ¿no? de los últimos 30 años. ¿No? Es el modelo económico y el político. Todos hechos trizas, ¿no? Ahora, es claro que
la dispersión electoral termina haciendo que dos candidatos que no se pensaba que podían llegar accedan a la segunda vuelta, ¿no? Un dato importante es Pedro Castillo es, junto con López Aliaga, el único que hace una campaña electoral tradicional. Contacto cara a cara con el pueblo. Contacto cara a cara con el pueblo en una pandemia es algo que el pueblo valora. Es algo que el pueblo siente como cercanía, ¿no? Genera una conexión. Y creo que uno gana en Lima y el otro gana en el resto del país, ¿no? Además de las redes sociales, además del discurso, los dos expresan la gran bronca que hay en el Perú. Los dos. O sea, yo creo que los embroncados del Perú han votado por esos dos candidatos. Y eso también hay que leerlo, ¿no? Creo que es importante. Ahora, Castillo se ha convertido en el tsunami después de la elección. Yo diría que Castillo es alguien que está creciendo, que está recogiendo y consolidando ese estado de ánimo que empezó a labrarse en algunos ámbitos, que empezó a labrarse desde el mes de enero, que fue cuajando, digamos, entre marzo y abril, ¿no? Y que finalmente, los últimos 10 días, de abril despega, y él sigue creciendo. Recién es el tsunami. O sea, él se ha convertido en el tsunami a partir de su elección. Y gracias, no sé si fue a propósito, si fue estratégico, a que hizo algo que me parece clave para él en dos aspectos: quedarse una semana en Chota, ¿no? En Cajamarca, en el campo. ¿Por qué estratégico y táctico a la vez? Uno, porque los medios tuvieron que ir a buscarlo allá. Y entonces esa imagen que él había proyectado del profesor y el rondero, que había llegado a algunos sectores del país, gracias a la cobertura de los medios, que están obligados a entrevistarlo, durante una semana en su casa, se proyecta y se potencia a nivel nacional. No sé quién es su asesor, pero es un genio del tema electoral, ¿no? Y de otro lado, además, le ha servido para no tener que venir a Lima al día siguiente, no solo a ser bombardeado por los medios, en la cancha de los medios, sino en su cancha, que es su casa, su pueblo, su moto, la vaca, ¿no? Estas escenas son es todo lo contrario al establishment, pues. Pero no solo le ha servido para eso, para no tener que ir al set de televisión, sino además para poder él tender sus propios puentes hacia diferentes fuerzas políticas sin tener que pasar por la mediación del dueño del partido por el que él compite, que es Vladimir Cerrón. Todavía puede crecer más, ese es otro dato, ¿no? que hay que tomar en cuenta, porque la gente lo ve como alguien que nos representa, es del pueblo, es rondero, es profesor, ¿no? Es alguien como nosotros. Yo creo que esa es un poco la imagen que se ha instalado y frente a la cual Keiko Fujimori no tiene cómo construir una imagen que sea potente en esos términos. Pero la gente tiene claro dónde está el poder. Yo creo que en el Perú la gente tiene clarísimo quién tiene el poder y dónde está, y de dónde se mueven los hilos, ¿no? Y entonces yo veo, aunque es cierto que Keiko Fujimori podría tener una remontada, porque va a haber gente que va a empezar a decir Castillo realmente puede ser electo presidente, entonces viene la preocupación, ¿por qué haría Castillo? Entonces sí puede haber algún tipo de cambio en la tendencia, por una campaña muy larga, y por todo, pero no por el terruqueo, sino por la improvisación del proyecto de Castillo, porque ahí sí, ellos tienen programa, pero no tienen plan. Ellos tienen una agenda clara de asamblea constituyente, pero no tienen un plan de qué cosa hacer con el Perú el 28 de julio o el 29 de julio, ¿no? Y bueno, siempre se puede conseguir un plan en el camino, ¿no? Recordemos a Alberto Fujimori, que fue consiguiendo a varios, ¿no? A lo largo entre la primera, la segunda vuelta y la tercera vuelta, en la que ya fue con Boloña y compañía, ¿no? Eso puede pasar y van a aparecer los técnicos, sin duda, ¿no? Y habrá gente del sector progresista que se va a sumar a Castillo, tampoco tengo la menor duda de eso.
¿no? Pero en la campaña ese factor va a empezar a entrar en juego, ¿no? No tener respuestas para preguntas urgentes, inmediatas, y el tema de la pandemia, tema que trabajan ustedes además, es un tema fundamental, ¿no?